Por fin una buena de Ricardo Monreal. Saca las garras contra la ministra Piña. Y es que respondieron de parte del Poder Legislativo, luego de que Norma Piña se brincara por completo atribuciones y echara abajo una legislación que ya se había aprobado por las mayorías, aseverando que no se discutió lo suficiente. Es decir, ahora la Suprema Corte va a decir si estuvo bien o mal votada una legislación. Ante esto, Monreal no se quedó callado y aseguró que se está extralimitando el Poder Judicial y que no se les olvide que no es amenaza, pero sí advertencia, el que se le puede incluso llamar a comparecer a los ministros para que le rindan cuenta al pueblo, del que muchas veces se olvidan que sirven, pero sobre todo que existe una figura jurídica, la cual se llama juicio político, y el cual podrían incluso meter a prisión a los ministros si están violando la ley. Esto se junta también con la propuesta que lanza el presidente para activar el Plan C, el cual consiste en ganar la mayoría de la Cámara de Diputados y la mayoría del Senado para pasar una reforma judicial en la que se vean barridos por completo los ministros de la Corte. De esto y más nos va a platicar mi Emilio Cepeda. Emilio Cepeda, ¿cómo estás? Buen día. Hola Publio, ¿qué tal? Muchas gracias. Buen día. Pues para variar, Ricardo el Monreal parece mostrar señales coherentes de raciocinio. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado advirtió que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueden ir prácticamente a juicio político. Parece ser que Monreal por fin se ha puesto los pantalones, ahora sí que metafóricamente hablando, como dicen por ahí, al menos por unos instantes, y dejó de vender una crítica, llamémosle neutral, para todos los temas. O sea, ya no anda de queda bien con todos, vaya. Lo que pasó fue que durante la sesión de la comisión permanente de este 9 de mayo, Monreal señaló que así como el Poder Judicial tiene facultades de control sobre el legislativo, pues que el Senado las tiene también sobre la Suprema Corte. Monreal expuso que el juicio político es aplicable en caso de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación vulnere principios de la Constitución Política Mexicana de forma reiterada y sistemática. El Poder Legislativo tiene facultades de control parlamentario sobre los ministros de la Corte. Lo que sucede es que no los hemos ejercido, pero este Senado o el Congreso nombra a los ministros de la Corte y tenemos la expectativa, posibilidad y facultad de citarlos a comparecer, y también tenemos un recurso que poco se agota, que es el juicio político en caso de que se vulneren principios fundamentales de la Constitución y se reitere sistemáticamente la violación o la invasión de facultades de otros poderes. Es un tema delicado, pero sí tenemos que estar pensando en cómo avanzar en el tránsito hacia un perfeccionamiento en la vida democrática del país. Ese mismo día, el exótico Monreal hizo una feroz crítica a la Suprema Corte, lo cual desató comentarios en su contra, obviamente por parte de la oposición a la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional. Nada nuevo, la verdad, pero es que hay que volver a decirlo, ¿no? Al menos en esta ocasión, para variar, se agradece que el señor haya tomado pues una postura estable en este tema, porque ciertamente recordemos que la Suprema Corte pues prácticamente está cediendo con la oposición, o sea, tumban la primera parte del plan B del presidente López Obrador, y en respuesta pues Monreal hace estos comentarios que claro, también van ligados a ciertos privilegios que tienen los de la Suprema Corte, pero también es un guiño obviamente a lo que está pasando actualmente con las reformas impulsadas por AMLO. Pero bueno, a ver, bien dicen que lo bueno no dura para siempre. Monreal mostró una postura firme en ese momento, pero después, ante el revuelo que causó su declaración, la corcholata de cuarta, que diga la cuarta corcholata, publicó un video en el que aseguró que no se trata de una forma de amago contra los ministros. El Senado
y el Congreso ejerce facultades de control sobre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En el Poder Judicial también existen esas facultades de control. Cuando ejercemos facultades de control con el Ejecutivo, en comparecencias, en información o en el propio informe presidencial, y en el caso de ministros incluso podríamos agotar las comparecencias o cualquier otro tipo de procedimientos. Mencioné, porque es una facultad de control, el juicio político, pero nunca amagué y nunca enseñé que esto se haría. Simple y sencillamente son facultades de control que tiene el Senado de la República y el Congreso de la Unión. No deben de asustarse los defensores a ultranza de la Corte de este tipo de mecanismos. Tampoco creo que sea conveniente defiendan todo este tipo de excesos de los ministros de la Corte. Yo no los aplaudo. Voy a respetar la ley y voy a respetar la resolución. Estoy acostumbrado a vivir en un Estado de Derecho, pero tampoco me obliga a callar lo que pienso que hay un déficit de justicia y que requiere el país una reforma judicial a fondo. Así es de que no se excedan los defensores de la Corte. La verdad es que se han convertido en una casta dorada, en una élite alejada de todo sufrimiento humano. ¿Cómo? Y hay que revisarlo. Todos debemos pugnar por la austeridad republicana. Es un deber moral. ¡Vaya! Como les dije, bueno, está como mitad y mitad en el video, ¿no? Una parte apoyando, una parte neutral, como de costumbre. Pero a final de cuentas, todo lo bueno tenía que acabar. Lamentablemente, Monreal tiene que tener contentos a todos en la política. Sin embargo, pese a que descartó que esté en la búsqueda del juicio político, pues lo vieron, ¿no? El senador no dudó en acusar una vez más a la oposición de proteger pues estos privilegios de los que aseguró gozan estos ministros. Y es que este mismo martes, ayer martes 9 de mayo, criticó fuertemente a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como reconoció en su mensaje publicado en redes sociales. La postura que mostró ese día, la verdad es que sí resultó pues contrastante con la que hizo el lunes 8 de mayo, después de que la Suprema Corte declaró por sus huevos fritos con frijol, que es lo que comí en mi desayuno de hoy, por cierto. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inválida la primera parte de la reforma electoral, conocida obviamente como el Plan B. En un encuentro con los medios, pues Monreal reiteró su disposición a ser respetuoso con las decisiones de la Corte e incluso aseguró que su resolución refleja la existencia de equilibrio y contrapeso en las acciones del Poder Legislativo. En tanto, obviamente no podía quedarse callado el presidente Andrés Manuel López Obrador, el que sí lleva puesto los pantalones todo el tiempo, alista una reforma al Poder Judicial tras la anulación de la primera parte del Plan B. Durante su conferencia de prensa de este martes, el titular del Ejecutivo adelantó que previo al término de su mandato, enviará a discusión una iniciativa con la cual se busque que los ministros sean elegidos por el voto popular. Con esta reforma, además de los ministros, los consejeros del Instituto Nacional Electoral y los magistrados del Tribunal del Poder Judicial, de la Federación serían electos por la ciudadanía. Esto para lograr la aprobación de esta iniciativa. Para esto se requiere que la bancada oficialista cuente con la mayoría, es decir, al menos 334 diputados y 96 senadores. Y así más o menos, básicamente, está el asunto con Ricardo el Monri Monreal. Por un momento se le puso de frente a la Suprema Corte, o sea, se le puso de frente primero, después retrocedió y después como que dio un pasito nada más al frente. Pues ya saben, así es la cuarta corcholata. Sin duda alguna, la Suprema Corte pues sí, tomó una mala decisión respecto a la primera parte del Plan B, pero como ya se anunció, se tiene preparado un Plan C. Así que solo faltará esperar para ver qué más sucede adelante. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. Lo pueden encontrar fácilmente como Emilio MZ. Así como les aparece aquí abajito, Emilio MZ.
Le pican, se suscriben, se los voy a agradecer mucho. Si te gustó el video, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas. Yo soy Emilio Cepeda, te veo en la próxima. Cuídate mucho, pásala bonito y hasta luego.